mis amados hermanos, bienvenidos a todos los programas que estamos manejando: YouTube, Facebook, WhatsApp, Radio para Cristo, Radio Ram Papá, la televisora dominicana, todo lo que Dios nos ha permitido llevar y abarcar. Le damos las gracias a Dios y le damos la bienvenida por el medio que nos esté escuchando. Que Dios permita que sea de edificación todos estos programas que hacemos con amor para nuestro Padre Celestial y para edificación de todos nosotros. Amén. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, la de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y el modo predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén, mis amados hermanos. Perdone la tonalidad de la voz. Todavía seguimos un poquito engripados. Pero seguimos trabajando para nuestro Padre Celestial, porque ni la enfermedad puede pararnos, porque en medio de la enfermedad aún debemos alabar a Dios. Amén. Y estamos en el programa de Trabajo de Estudio Bíblico, temporada 1, Primera de Samuel, capítulo 10. Así es. Amén. Aquí vamos a estar leyendo esta hermosa historia y aplicándola a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque siempre que la volvemos a leer hay algo nuevo que aprender. Es maravilloso, Dios es maravilloso. Dios nos muestra siempre algo nuevo que aprender. Y apliquémoslo a nuestras vidas, mis amados hermanos. Porque es de sabio escudriñar las Escrituras y aplicarla a nuestras vidas. Entonces vamos a estar En el capítulo 10. en el capítulo 10. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, te damos gloria por todas estas bendiciones, Señor, que tú nos das. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias porque en este momento que decidimos, Señor, reunirnos en familia para estudiar este capítulo 10 de 1 Samuel, sabemos que tú estás aquí, Señor, porque tu palabra dice que es donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estarás tú. Señor, yo te pido de todo corazón que estés aquí, porque tú eres el invitado especial a nuestras vidas y a todos nuestros programas. Porque todos los programas que hacemos, lo hacemos con amor para ti, en obediencia a tu palabra. De escudriñar las Escrituras, porque nos parece que le llaman a la vida eterna. Aquí estamos, Señor, obedeciendo a tu palabra, escudriñando las Escrituras. Te rogamos, Señor Jehová, que tomes el control de este mensaje y que son los principales y los primeros invitados especiales de nuestra vida y a nuestro programa, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Esperamos que sea de tu agrado, Señor. Suplicamos que dé sanidad a todos los que estén enfermos y que dé solución financiera a todos los que tienen conflicto económico, Señor, porque nuestra confianza está puesta en ti. Y tú eres el único que puede sacarnos a nosotros del atolladero que nosotros mismos nos metimos. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros errores cometidos y nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, y continuamos. Vamos a estar ahora leyendo entre todos el capítulo 10. Y dice así: leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ayer fue Saúl elegido rey. Ahora vamos a continuar con la historia. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Le hizo una pregunta. Hoy, después que te hayas apartado de mí, le dice Samuel, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que había ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Fíjense, cerca del sepulcro de Raquel. Ve que cada vez aprendemos algo nuevo. Tantas veces que hemos leído este paraje, este versículo, y este pasaje, perdón, y no había yo tomado en cuenta de que habían los dos hombres que le iban a salir estaban junto al sepulcro de Raquel. ¿Quién era Raquel? La esposa de Jacob, la mamá de José y Benjamín. Entonces dice, en territorio de Benjamín, o sea que donde fue sepultada Raquel se quedó como territorio de Benjamín. Qué hermoso, ¿no? Todo se relaciona. Entonces le dice el profeta, y luego de allí, y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encinta de Tabor,
te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Fíjate que Dios le muestra a los videntes o a los profetas lo que va a acontecer. Dios le mostró que le iban a dar 2 panes, lo que traían esas personas. Por eso que para Dios nada es oculto. Tú puedes esconderte, pero de Dios, ¿quién se esconde? Nada, nadie. Entonces ya él Nada ni nadie. Nada ni nadie. Así es que el profeta ya sabía lo que iba a acontecer en el camino, porque Dios se lo reveló. Dios revela todo. Y hasta le dice que va a haber una compañía de profetas, y ellos profetizando. Entonces dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Mudado significa que ya no será Saúl el hombre normal, sino que ahora pasará a ser Saúl el espiritual. Amén. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, lo he visto en las prédicas que ha hecho mi esposo ha dicho cosas predicando en el altar cuando está mudado, cuando está el Espíritu Santo de él en él, que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está en mi esposo. Él dice cosas que hizo en el pasado que nosotros, mis hijos y yo, nos damos con la boca abierta. Pero lo dice ¿para qué? Para testificar y dar la gloria a Dios, no para que uno lo esté culpando ni lo esté criticando. Entonces ahí cuando él hace esas prédicas, que se le ve la cara roja y se ve encendido de la presencia de Dios, y dice cosas que hizo en el pasado terribles y cómo Dios lo ha transformado, mis hijos y yo decimos verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está en papá. Porque cosas que en la vida normal, cotidiana, nunca él me las ha dicho. Cuando sube al altar a predicar, Dios lo usa con poder y gloria. Entonces así Dios iba a mudar a Saúl. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Bueno, esas son señales que le está dando el profeta. Por eso es que lo que decían los profetas y lo que dicen se tiene que cumplir, porque Dios hablando a través de ellos. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser humildes, y tenemos que creer en los profetas, porque Dios todavía tiene profetas en la tierra. Todo lo que le aconteció a Saúl fue porque el profeta se lo dijo de antemano. Amén. Bueno, ahora vamos a pedir Ezequiel que lea del 8 al 18. Amén, amados hermanos. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: y bajarás delante de mí a Gilgal, y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocausto e inmolar víctimas de ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. En esto Samuel estaba diciéndole al futuro rey de Israel, que el éxito dependía sobre la fe en el holocausto y las ofrendas de paz, que son simbólicos de Cristo y el sacrificio que él va a hacer en la cruz, que obviamente que hizo por nosotros, pero estamos hablando en tiempo pasado. Lamentablemente Saúl nunca vería esto como la mayoría de los cristianos modernos nunca lo ven. Tristemente, el resultado final de estos cristianos modernos será el mismo como el de Saúl. Confían en las ofrendas y sacrificios que hacen a Dios para librarse del pecado. Y no es así. Y fue que así, cuando volvió él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí una compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios los impulsó y profetizó entre ellos. De todo esto Saúl debía aprender que debía apoyarse mucho sobre Dios, pero lamentablemente no lo hizo. Y aconteció que cuando todos los que conocían de ayer y de antes vieron cómo profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Quis?
Saúl también entre los profetas? Como se dijo, el Señor haría todo con este hombre que fuere posible, pero todo con éxito para Dios. Amén. Y aconteció que cuando todos los que conocían de ayer y de antes vieron cómo profetizaba en los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Kis? Y algunos de allí respondió y dijo: ¿quién es el padre de ellos? Por esta causa se volvió en proverbio también Saúl entre los profetas. Y luego nos dice el versículo 13: y cesó de profetizar y llegó al lugar alto, y un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declarares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresadamente que las asnas también habían sido encontradas, pero no les descubrió nada de lo que le había dicho Samuel sobre el asunto del reino. Y Samuel convocó a todo el pueblo delante del Señor en Mizpa, y dijo: los hijos de Israel, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de la mano de todos los reinos que os afligieron. En el discurso al pueblo que le da Samuel, reunió a todos y pone en relieve que Jehová siempre ha hecho la misma cosa por la cual ellos deseaban un rey. Ellos anhelaban la liberación de los filisteos, pero su liberación de parte de Jehová había sido hecha dependiendo de su propia conducta. Se requiere que ellos se arrepientan de sus pecados y limpiaran la tierra de la idolatría antes que la victoria pudiera ser suya. Lo que ellos en realidad anhelaban era independencia nacional, libre de esta condición de arrepentimiento y protegida por una organización de sus recursos militares. No querían seguir las leyes del arrepentimiento para vida eterna. Querían una ley independizada de recursos militares. O sea, depender básicamente de su fuerza militar para prosperar y no depender de Dios para prosperar. Y eso fue, tristemente, amados hermanos, los que los condenó. Amén. Bueno, mis amados hermanos, para que vean cómo pasan las cosas, ¿no? A veces estamos bien con Dios y estamos tan inquietos. Entonces Sinaí va a leer el 19, ¿verdad? Y ahora ya está el 18. Hasta el 25. Correcto. Amén. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y dice así, desde el 19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y vuestros millares. O sea, Samuel digo, está aquí poniendo las cartas sobre la mesa, diciendo: así han hecho ustedes, bueno, ahora estamos aquí por culpa de ustedes, ahora haremos esto, pero es su culpa. Y dice: Así es. y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomado la tribu de Benjamín. O sea, de entre todas, fue la tribu de Benjamín la que fue elegida. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. O sea, de Benjamín, de la tribu de Benjamín, va la familia de Matri. Y de las familias, de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. O sea, de Benjamín, de la tribu de Benjamín, fue tomado la familia de Matri. De la familia de Matri fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. O sea, lo estaban, después de esta representación de cómo tomaban las familias, estaban buscando a Saúl, porque él fue el elegido, pero no lo hallaron. Y dice: preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces Saúl, que fue el que fue tomado como líder por delante de todos, él se había escondido
Entonces le preguntaron a Jehová que dónde estaba. Y fue encontrado, y Dios le respondió que él estaba entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto de todo el pueblo. O sea que era altísimo, porque desde los hombros para arriba era más alto que todos. Básicamente, era el más alto de todos. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Porque era alto. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Así clamó el pueblo con alegría delante de Saúl y Samuel. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. O sea, Samuel escribió las leyes del pueblo, del reino, en un libro y lo guardó delante de Jehová. ¿Hasta qué versículo me toca leer, más o menos? El 18 al 20. ¿Cuánto tiene? Tiene 27. Ve hasta el 25. Ok. Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y así fue como eligieron a Saúl como rey. Primero eligieron a la tribu de Benjamín, después de la tribu de Benjamín eligieron a la familia de Matri, y después de elegir a la familia de Matri eligieron a Saúl, hijo de Cis. Y todo el pueblo lo aclamó porque el pueblo quería un rey, y bueno, tenían un rey. Y hasta este momento todo bien. Ahora a Josías le toca del 26 en adelante. Amén. Del capítulo 10. Gracias. Y dice así, leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Del 25? Del 26 en adelante. Del 26. Y dice así. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá. Y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. O sea, Dios ya había elegido a los hombres que iban a estar con Saúl. O sea, que Saúl iba a gobernar. Dios ya los había tocado. Ya había tocado su corazón. Y fueron con Saúl. Así que mis amados hermanos, no se preocupen si están afligidos porque siguen siendo solteros, o no se preocupen mis amadas hermanas si están afligidas porque siguen siendo solteras, que Dios va a mandarles al hombre correcto, va a mandarles a la mujer correcta que toque su corazón. Dios va a tocar el corazón de una mujer para que esté con ustedes. Tranquilos, cálmense. Porque se está viendo en esta época que muchos hombres, mujeres, se vuelven evangelistas. Evangelizan a mujeres y a hombres. Y se casan con yugos desiguales. Mejor cásese en la iglesia, con gente de la iglesia, y ámense unos a otros. Amén. Bueno, mis hermanos, sigue. Sí, sí. Amén. Y el versículo dice, el versículo 27 dice: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Pues claro, se nota la envidia, se nota desde lejitos que quienes sí y quienes no. Claro, tal vez vieron que Saúl era muy alto, y antes, o sea, por un tiempo, 2012, 2019, dicen que la gente muy alta no era muy inteligente porque andaba siempre en la luna. Pero no, era que andaban siempre con una idea y pensamientos. Bueno, no, a veces. Nosotros tenemos un primo que le decíamos tío de cariño porque era más alto que todos nosotros. Y se llamaba San Miguel. Y era muy alto, demasiado alto. Llegaba al techo de la casa
y digamos que teníamos una lámpara en la casa que era como las casas antiguas, así, palacios, y él siempre se chocaba con esa lámpara y era alto, iba por el mismo camino, se chocaba con las partes, los marcos de la puerta, su cabeza, siempre tenía un golpe en la cabeza por lo alto que era. Y claro, nosotros no éramos altos en ese tiempo, sino que éramos pequeños. Mis padres no medían los 2 metros que él medía, los metros que midiera, y era muy alto. Entonces, pues, hay personas altas que son altas y son inteligentes, y hay otras personas altas que son altas pero no son inteligentes porque ven que se acaban de golpear o ven que les pasó algo malo y hacen lo mismo otra vez. Lamentablemente sí, a veces pasa, a veces sí, a veces no pasa, a veces sí, a veces no. Y lo que me da miedo es que yo voy a ser alto. Okay. Bueno, se despide el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Manuel Zapata, leyendo sus 2 versículos del día de hoy. Amén. Sí, vas a ser alto en el nombre de Jesús, solo tienes que ser humilde. Mientras más humilde sean las personas, más alto tendrá el tamaño en algunas personas. Y gracias a Dios que eres humilde porque estás creciendo. Ezequiel también y Sinaí también. Pero inteligente, porque alto y tonto no me sirve, porque tengo que ser alto e inteligente para no chocarme con las mismas cosas. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es una historia muy hermosa. Esperamos que la apliquemos a nuestras vidas, que sepamos que cuando Dios dice algo se cumple. Amén. No se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.